Buenas noches. Amén. Es un placer estar aquí esta noche con ustedes. Gracias al pastor Mario por la gentileza y el honor de invitarnos a predicar esta noche. Y es una noche lluviosa, pero es una noche muy especial porque hemos venido a escuchar palabra de Dios. La prédica de esta noche se llama Como ladrón en la noche. Y el texto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer la palabra. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Porque ustedes saben bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer en parto, y no escaparán, para que aquel día no os sobrecoja como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. En esta porción que acabamos de leer, esta carta la escribió el apóstol Pablo y es una carta a todos los creyentes en Tesalónica. Es una carta muy importante porque aquí Dios nos va a enseñar muchas cosas muy importantes. Ustedes saben que actualmente los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Lo que vemos en el mundo es el principio donde Dios está acomodando todas las cosas, preparando el regreso de nuestro Señor Jesús. Entonces, para nosotros que somos la congregación, es importante saber en qué momento de la historia estamos, porque tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Y precisamente el ánimo en el que Pablo está escribiendo esta carta es precisamente exhortar a los creyentes y para estar preparados. Entonces, lo que vamos a estudiar esta noche, tal vez al principio no va a tener mucho sentido. Vamos a ver varias porciones de la Escritura, pero van a ver que al final va a ser muy claro el mensaje. Y ese mensaje es para todos y cada uno de los que estamos aquí esta noche. Entonces vamos a prestar atención en lo que dice la Escritura. Vean, en esta porción, en un capítulo anterior, el capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando acerca del arrebatamiento. Es el momento en el que nuestro Señor Jesús va a regresar a juntar a sus escogidos para estar en su presencia, preparándonos para el reino milenio. Y es un momento muy importante. Es el momento que todo creyente está esperando para reunirnos finalmente con el Señor. Pero para esto necesitamos varias cosas que son necesarias. Entonces, vean cómo comienza
el apóstol Pablo dice que acerca de los tiempos y de los momentos, dice que no tienen necesidad de que nos escriba. Pero esta carta, ¿hace cuántos años se escribió? ¿Alguien tiene idea? Aproximadamente. Más de 2000 años. Como 2000 años, exactamente. Entonces vean, si Pablo estaba advirtiendo a las iglesias de velar y estar preparados hace 2000 años, imagínense después de 2000 años. El tiempo está más cerca, ¿cierto? Entonces tenemos que tomar muy en serio. Si hace 2000 años teníamos que prepararnos, ahora con mucho más razón, y vamos a ver por qué. Entonces dice también que los creyentes no estamos en tinieblas, sino que somos hijos de ¿qué cosa? De la luz. Entonces, por ningún motivo, el regreso de nuestro Señor nos tiene que tomar desprevenidos. Porque si estamos en la luz, quiere decir que estamos pendientes y que sabemos cuándo ese momento va a suceder. Entonces, vean, por ejemplo, si el pastor Mario y yo nos pusiéramos de acuerdo para vernos en un futuro, necesitamos 4 datos importantes. Sin esos 4 datos no vamos a poder concertar esa cita. ¿Cuáles son los 4 datos que necesitamos el pastor y yo para poder reunirnos en un futuro? Son la hora, el día, el mes y ¿qué otra cosa? El año. Si no tenemos esos 4, va a ser muy difícil que nos podamos poner de acuerdo. Y todos los creyentes tenemos una cita muy importante con el Señor. Amén. Y dice Pablo que Él no tiene necesidad de escribirnos de esto, porque como somos hijos de luz ya lo deberíamos de saber, ¿cierto? Amén. Ahora, no quiero que sientan que esto es una contradicción. Nuestro Señor Jesús en Mateo 24 dice que su regreso nadie sabe 2 datos muy importantes. ¿Recuerdan cuáles son? Dice que solo el Padre que está en los cielos, pero que nadie sabe el día ni la hora. Muy bien. Pero para poder concertar una cita necesitamos 4 datos, no solo 2. Entonces, nuestro Señor Jesús en Mateo 24 dice: nadie sabe el día ni la hora. Pero Pablo dice que nosotros no estamos en tinieblas. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo de una manera indirecta es que nosotros deberíamos de conocer el mes y el año. Los únicos 2 datos que conoce solamente el Padre son el día y la hora. Pero deberíamos de saber el año y el mes. Ahora, yo no tengo tiempo de llevar a cabo toda esa explicación porque estaríamos aquí varias horas y el tiempo es limitado. Pero yo les exhorto a que estudien la palabra de Dios, especialmente las fiestas de Jehová, y van a ver que Dios en su palabra nos revela desde el libro de Génesis hasta Malaquías muchas cosas muy importantes, y entre ellas Él estableció prácticamente el año y el mes. Los únicos 2 datos que no sabemos son el día y la hora.
Pero de hecho Jesús en Mateo 24 dice, cuando vean estas cosas que empiezan a suceder, o Él lo dice cuando el árbol empiece a brotar las hojas, saben que el verano está cerca. Entonces son las señales que nos van a indicar que el tiempo está cerca y lo único que nos falta saber son el día y la hora. Pero Pablo dice que ese día y esa hora van a venir como ladrón en la noche. Entonces vamos a ver qué significa todo esto. Primero, en el versículo 6 del texto que acabamos de leer, dice, por tanto no durmamos como los demás. ¿Qué está haciendo el mundo? Los que rechazan a Dios y su palabra. Dice Pablo aquí que están durmiendo. Ellos, como no tienen una relación personal con Dios, es como si estuvieran dormidos. No saben de Dios, no tienen relación con Él y estas cosas para ellos no son importantes. Dice, no durmamos como los demás. ¿Qué tenemos que estar haciendo entonces según el versículo 6? Dice, velemos y seamos sobrios. Entonces vamos a ver qué significa esta palabra velar, ¿sí? Por ejemplo, si buscamos en el diccionario, un diccionario de la lengua española, ¿qué significa velar? Por ejemplo, las personas que se dedican o son contratados para velar en los negocios, mientras todos los demás duermen, ellos, ¿qué se supone que deberían de estar haciendo? Cuidando el lugar para el cual fueron contratados. Y deberían de estar alerta para que nadie entre, abra el lugar y robe las cosas que están ahí adentro, ¿cierto? Ese oficio le llamamos de velador, por lo menos en México, en Guatemala, no sé si se usa el mismo término, ¿sí? ¿Ok? Entonces, un velador es la persona que fue contratada para velar. Pero en griego tiene un significado más profundo. Sabemos que la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento fue escrita en el idioma griego. Y de ahí tenemos todas las traducciones a los demás idiomas. Bueno, en griego es la palabra gregoreo, pero gregoreo en griego significa dar estricta atención a algo, ser precavido y estar activos. Yo en México me sorprendía porque cuando éramos pequeños vivíamos en una ex hacienda, era un lugar muy grande y la compañía donde vivíamos contrataba a personas para que en la noche estuvieran velando, que nadie se metiera a la propiedad y sustrajera las cosas que en ella había. Pero a veces, jugando de niños, sobre todo en vacaciones, jugábamos también en la noche y nos daban las 11, 12 de la noche. Y adivinen qué estaban haciendo los veladores. Estaban acurrucados junto a la fogata, con su cafecito al lado, un radio, escuchando música, y estaban dormidos. Entonces Pablo nos está advirtiendo, no estén durmiendo como los demás, sino estén dando estricta atención y sean precavidos, pero de una manera activa. Se supone que los veladores deberían de estar rondando la propiedad continuamente en actividad para que la propiedad no fuera invadida.
En el momento que la gente que quiere invadir ve que una persona está activamente vigilando con mucha precaución el terreno, no fácilmente se atreven a invadir el terreno. Entonces, esa tarea es muy importante, pero es una tarea de estricta atención y de mucha actividad. Entonces vamos a aplicarlo a nuestra vida como creyentes. ¿Cómo deberían de estar en las congregaciones según Pablo? Entonces deberíamos dar estricta atención a los tiempos en que vivimos, estar precavidos pero de una manera activa. Entonces esto es muy importante. Vean cómo lo expresa nuestro Señor Jesús. ¿Qué les parece si leemos una porción de Mateo 24? Vamos a leer Mateo 24. No despeguen su dedo de Primera de Tesalonicenses 5, pero vamos a ver varios versículos. Mateo 24, vamos a leer del 42 al 46. ¿Ya lo tienen? Y vean cómo comienza nuestro Señor. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, vigilar estrictamente, pero de manera activa, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también quienes, ustedes o nosotros, estén como preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros deberíamos de saber el mes y el año, pero la hora no la sabemos. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces vean, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Nosotros somos siervos. No por el hecho de que algunos seamos pastores, maestros, evangelistas, profetas. No por eso quiere decir que somos superiores a los demás. Todo el cuerpo de Cristo, toda la congregación, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Velando. Pero como es de manera activa y como somos siervos, ¿qué deberíamos de estar haciendo según el versículo 45? Dar el alimento a tiempo. ¿A qué se refiere? ¿Deberíamos de estar trabajando de meseros, repartiendo comida? ¿A qué alimentos se refiere nuestro Señor? Al alimento espiritual, a la palabra. Entonces se supone deberíamos de estar velando, pero activamente. ¿Cómo? Compartiendo la palabra a los que tienen necesidad. Porque ustedes saben, vean cuántos estamos aquí, y gloria a Dios por eso. Y esperamos que con el tiempo el número crezca y crezca y crezca, y salgan obreros y lleguen a más gente y se levanten nuevas congregaciones y nos multipliquemos. Pero si no estamos trabajando activos, ¿eso va a suceder? Claro que no. Tenemos que ser activos, pero debemos de estar velando al mismo tiempo. Tenemos que cuidar qué es lo que sucede en el mundo, cuáles son las señales, porque el tiempo está cerca. Entonces, todas estas cosas son importantes. Jesús nos dice entonces,
estar velando. Y es la misma palabra griega perengoreo. Dar estricta atención a lo que nos dice el Señor, pero de manera activa. Entonces, todos aquí tenemos una responsabilidad. Venimos a escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué hacemos con ella? ¿La guardamos y la escondemos? No. Salimos al mundo, la ponemos en práctica y la compartimos, porque sabemos que el Señor va a venir pronto y tenemos que estar como activos. Entonces, todos estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Él mismo lo está avisando aquí. Y dice que va a haber una bendición para los siervos, que cuando Él venga estemos dando estricta atención, pero de manera activa. Y es muy importante. Entonces vamos a regresar por un momento a nuestro texto en Primera de Tesalonicenses 5, porque hay una frase muy interesante ahí. Dice: el día del Señor vendrá así, versículo 2, como ladrón en la noche. ¿Qué es un ladrón en la noche? ¿Será que nuestro Señor se está comparando con un ladrón que va a venir a robar, que va a venir a arrebatarnos? Es una frase muy interesante, y yo he escuchado muchas interpretaciones que dicen que aquí el Señor se está comparando con un ladrón, porque un ladrón no avisa a qué hora va a llegar, y tienen toda la razón. Ustedes han conocido a un ladrón que les habla por teléfono y les dice: hermano Mario, mañana a las 8 de la noche voy a venir a robar a tu casa, por favor prepárame todo porque quiero llevarme lo más valioso. Eso jamás sucede. Y sí, efectivamente, cuando vienen los ladrones no avisan, al contrario, nos agarran desprevenidos, estudian nuestra manera de vivir para que cuando vean el momento más débil, ese día se meten a la casa y nos roban. Cuando estamos de vacaciones, cuando estamos fuera de la casa, cuando está solamente el más pequeño. Pero Jesús no es un ladrón. Entonces, sí en sí la frase nos advierte de que va a ser en un momento que nosotros no sabemos. Pero hace unos años el Señor, estudiando la Escritura, me reveló algo muy interesante, y es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Fíjense, esta frase de como ladrón en la noche es una frase que se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Si la buscan en sus Biblias, tal vez no la van a encontrar, porque es una frase técnica que se usaba entre los sacerdotes levitas. Pero es una frase muy importante, que cuando Dios me llevó a encontrar el significado de esta frase, entonces entendí lo que la Escritura realmente quería decir. Entonces les pido que si esto que voy a compartir es de edificación para ustedes, que lo guarden, que mediten en ello, que lo compartan para hacerles saber a nuestros hermanos su significado, y si no les sirve, deséchenlo, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué significa esta frase como ladrón en la noche. Obviamente es un hebraísmo. ¿Saben qué es un hebraísmo? Es una frase en el idioma hebreo que tiene un significado, tal vez en español para nosotros significa algo diferente, pero para un israelita, para
alguien que es del pueblo de Israel tiene un significado muy especial, porque es lo que se usaba para describir a un personaje muy especial en el Antiguo Testamento. Entonces, esta palabra es muy importante, esta frase. Entonces, ¿qué relación tiene este trabajo que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento con nosotros? Esta frase se usaba de la siguiente manera. Ustedes saben que cuando Dios estableció el tabernáculo y el templo, puso sacerdotes levitas que hacían los sacrificios todos los días. Y no solo había sacrificios por los pecados, había gente que traía ofrendas a Dios, y esas ofrendas tenían que ser llevadas a los sacerdotes y después traídas al sumo sacerdote, y dependiendo la ofrenda tenía un significado y un uso. Pero todos los días los sacerdotes tenían que encargarse de que al final de la jornada se consumieran todos los sacrificios, ya fueran de animales, de pan, de ofrendas, de todo lo que traía la gente, tenían que ser consumidas en el fuego. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? El sumo sacerdote encargaba a ciertas personas, a ciertos sacerdotes levitas, de esta tarea. Entonces, en el altar donde se quemaban las ofrendas, tenía que ser consumido todo esto. ¿Por qué? Porque al siguiente día, para poder continuar con las ofrendas, tenía que estar ya todo limpio y preparado para el día siguiente, porque en la mañana muy temprano tenían que empezar nuevamente con los sacrificios. Entonces dejaba el sumo sacerdote encargado a otros sacerdotes para que toda la noche se consumieran todas las ofrendas que había traído el pueblo ese día, para que se consumieran en el fuego. Tenían que retirar las cenizas y dejar todo limpio para la mañana siguiente. Entonces al sumo sacerdote le llamaban así. Decían que era el ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que asegurarse que el lugar donde se hacían las ofrendas tenía que estar limpio para la mañana siguiente. Entonces de repente venía en la noche sin avisar a nadie para supervisar que los sacerdotes estuvieran al pendiente del altar para que se quemara todo el sacrificio. Entonces se iba a su casa y de repente escogía una hora al azar y regresaba para verificar que todas las ofrendas del pueblo fueran consumidas y el altar estuviera limpio. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan la historia del velador que les conté? A ellos les pasaba lo mismo. A veces estaban tan cansados porque ya pasada la noche, y ¿qué hacían? Estaban frente al altar y se quedaban dormidos. Entonces de repente entraba el sumo sacerdote al atrio, y si veía que estaban dormidos, entraba sigilosamente sin hacer ningún ruido, agarraba una de las cenizas encendidas del altar, porque no se había consumido el sacrificio, encendida la tomaba, y adivinen qué hacía. Las vestiduras de los sacerdotes llegaban hasta aquí,
hasta los pies. Y eran de lino. Y el lino se prende, cuando está seco, se prende con mucha facilidad. Entonces, para darles una lección y disciplinarlos de que no estaban haciendo lo correcto, ponía la madera encendida en la parte baja de su vestidura y adivinen qué, como una antorcha subía el fuego de tal manera que a veces hasta quemaba sus barbas, porque eran barbas largas, y su cabello. Entonces vean, sucedía algo muy interesante, porque los sacerdotes solamente usaban una ropa íntima como un calzón, de lino también, y la vestimenta exterior que llegaba hasta los pies. Entonces se quemaba todo. Entonces, con toda vergüenza, ellos tenían que regresar en la noche, porque no los despedía a su casa, los despertaba el fuego y les exigía que terminaran sus tareas sin quedarse dormidos para que todo el fuego consumiera la ofrenda. Y regresaban como a su casa, desnudos y quemados. Entonces imagínense, era una señal muy fuerte de vergüenza, porque al otro día, aunque ya estaban Vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, vamos a leer los versículos 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10. Está hablando de un momento en el futuro, es la revelación a Juan. Y dice de nosotros los creyentes, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿De quién está hablando? De Jesús, nuestro Señor. Dice: y nos has hecho para nuestro Dios, Dios Padre. ¿Qué cosa? Y reinaremos sobre la tierra. Fíjense, el pueblo de Dios, y ahorita no tengo tiempo, pero el pueblo de Dios está conformado, como dice Pablo. En el libro de Romanos, Pablo dice que somos judíos y gentiles. Sabemos que hay muchos judíos que todavía no aceptan al Señor. Muchos ya lo están haciendo. Yo soy uno de ellos. Pero ya mucha gente del pueblo de Israel está reconociendo a Jesús como nuestro Mesías. Y va a llegar el día en que Dios va a juntar a su pueblo y vamos a ser judíos y gentiles alabando a Dios. Gloria a Dios. Pero dice, ¿cuál va a ser nuestra tarea en el futuro en la presencia de Dios? Dice, reyes y sacerdotes. Entonces vean, estas historias del Antiguo Testamento
son importantes para entender y saber qué va a pasar con nosotros. Porque en el futuro vamos a estar en el reino milenio y en la eternidad, alabando a Dios Hijo y a Dios Padre, y vamos a hacer ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Entonces, hay muchas cosas que aprender del Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces dice la palabra, vamos a ser reyes y sacerdotes. Entonces, ¿qué hacen los reyes? Cuando una nación levanta un rey, ¿para qué sirve? Para gobernar a la nación. ¿Qué vamos a hacer cuando venga nuestro Señor Jesús al reino milenio? Dice la palabra que los creyentes vamos a reinar juntamente con Él. Entonces, ahí está la tarea de reyes. ¿Y por qué sacerdotes? ¿Qué hacían los sacerdotes? Ministraban en el templo. Les recomiendo, no lo vamos a leer, lean Apocalipsis 21. No lo vamos a hacer ahorita, anótenlo. Pero Apocalipsis 21 dice que en la eternidad vamos a estar en la presencia de Dios y del Cordero, y nosotros vamos a ministrar delante de la presencia de Dios. Entonces en el futuro vamos a tener estas dos tareas, reyes y sacerdotes. Y ahorita vamos a ver otra cosa muy interesante. Fíjense, estudiar el servicio en el templo y la instrucción para nosotros en el Antiguo Testamento es algo muy importante. Ya leímos que vamos a ser reyes y sacerdotes. Entonces, tampoco tengo tiempo para desarrollar toda la enseñanza, pero la instrucción del templo, ¿sí? Aunque Jesús ya cumplió con los sacrificios por el pecado, hay muchas cosas que nos enseñan cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Por ejemplo, el agua para lavarnos, cuando los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo y el lugar santísimo, representa lavarnos con el agua de la palabra. Y de alguna manera significa lo que es el bautismo. Es limpiarnos para poder estar en la presencia de Dios. Y ahí se queda la vida pasada llena de pecado, y ahora somos levantados para vida nueva. Romanos 6, no lo vamos a ver. Entonces hay muchas cosas ahí que nos instruyen cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Pablo en el Nuevo Testamento decía hacer sacrificios agradables a Dios, ya tal vez no con animales ni con su sangre, pero hay cosas que debemos sacrificar de nuestra vida diaria para agradar a Dios. No robar, no matar, no adulterar, no decir mentiras, no decir malas palabras. Entonces hay muchos detalles ahí que nos hablan de nuestra instrucción para estar en adoración con Dios. Vamos a ver un ejemplo nada más. Juan 5, 46, 47. Y me voy a apurar porque ya nos está ganando el tiempo. Juan 5, 46, 47. Presten mucha atención a lo que dice Jesús aquí, porque es Jesús hablándonos, diciéndonos algo muy importante. Él dice, porque si ustedes creyeran ¿a quién? ¿Por qué a Moisés? ¿Qué libros escribió Moisés? Los 5 primeros libros de la Biblia, es el Antiguo Testamento. Vean qué dice Jesús. Si ustedes creyeran a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Entonces, quiere decir que en el Antiguo Testamento, de Génesis a Deuteronomio, hay muchas cosas acerca de Jesús que tenemos que aprender. Y luego dice, y si a sus escritos no creen, ¿qué dice? ¿Cómo van a creer a mi palabra? Quiere decir, según Jesús, lo que nos está diciendo en el Nuevo Testamento, que el Antiguo y el Nuevo están conectados. Y que el Antiguo nos enseña acerca de Jesús. Y que hay muchas cosas ahí escondidas que tenemos que aprender porque nos dan revelación de nuestro Señor Jesús. Ok, ya no tenemos mucho tiempo. 1 Corintios 6, 19. Ya vamos a acabar. 1 Corintios 6, 19. Y aquí vamos a entender por qué tenemos que entender la instrucción del Antiguo Testamento acerca del templo. ¿Quién escribió esta carta a los Corintios? Pablo. Entonces dice, o ignoran que su cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual tienen ¿de quién? De Dios Padre, que no es nuestro. Entonces vean, nuestro cuerpo, Pablo está diciendo que es como el templo. ¿Y quién mora en el templo? El Espíritu Santo. Y sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son ¿qué? Son uno solo. Entonces Dios a través de su Santo Espíritu mora en nosotros. Entonces hay cosas muy importantes que dan instrucción en el templo que debemos de entender porque son cosas que nos ayudan a tener una relación personal con Dios. Una de ellas es Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que vino a ser sacrificado por nosotros. ¿Qué sacrificaban en el templo para redimir los pecados temporales del pueblo? Los corderos. Todo eso son sombra y figura de nuestro Señor que había de venir a morir de igual manera. Pero Jesús ya hizo la redención final por nuestros pecados. Ya no necesitamos matar animales. Eso era temporal, pero ahora ya vino lo eterno. Ok, vamos a darnos prisa porque ya queda poco tiempo. Otro dato muy importante. Jesús es el sumo sacerdote. ¿Cierto? ¿Dónde lo vemos? Hebreos 9, del 11 al 12. Muchos dicen que el libro de Hebreos lo escribió Pablo. Muchos dicen que no. La verdad, la Escritura no dice quién lo escribió. Pero ya haya sido Pablo o un discípulo suyo, no importa. Lo importante es el mensaje. Vean que dice, pero estando ya presente Cristo, el ungido, el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, por eso, Pablo en Tesalonicenses dice, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Está describiendo su oficio como sumo sacerdote. ¿Okay? Primera de Corintios 3. Ya para terminar. Primera de Corintios 3. Últimos versículos del 11 al 17. Y presten mucha atención a lo que va a decir Pablo. Pablo en esta ocasión escribe a las iglesias en Corinto.
Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Y ahorita vamos a explicar esto. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Si la obra de alguno fuese quemada, será pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No saben que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno violare el templo de Dios, vean qué palabras usan. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Dice, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Entonces, ahora sí, vean. ¿Recuerdan cuando leímos Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 6? Dice Pablo, el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Sí? Pero nosotros somos los sacerdotes que vamos a prepararnos para ministrar en el templo de Dios. ¿Y qué deberíamos de estar haciendo? Velar estrictamente, pero activos. Entonces, después vimos en Mateo 24 que cuando venga el Señor debemos de estar velando. Entonces vean qué es lo que va a pasar. Es algo muy importante. Primera de Corintios 3 nos dice algo. Dice, la prueba final va a ser que cada uno de nosotros como sacerdote va a estar delante del altar y va a venir el sumo sacerdote a la hora que no sabemos, el día que no sabemos, pero como vamos a estar velando y deberíamos de saber el año y el mes, no va a haber pretexto. Entonces dice, nuestras obras las va a poner a prueba. Y aquí dice, si estamos haciendo lo que Él nos ordenó, va a venir bendición, pero si no, ¿qué va a pasar? Pérdida. Va a haber pérdida. Entonces, ¿qué espera Jesús de nosotros cuando Él venga? Que todas las cosas que hacemos, pensamos y decimos sean rectas delante de Él, que ya no estemos en pecado y que estemos velando continuamente este templo, que es templo del Espíritu, porque ahí tenemos que estar ministrando y tenemos que quitar el pecado y dejar solamente lo que Dios estableció. Entonces nuestras obras van a ser probadas con fuego. Y nos va a pasar como en la antigüedad, cuando venía el sumo sacerdote sin darnos cuenta. Y se va a dar cuenta si estábamos velando o estamos dormidos. Y si estamos dormidos, ¿qué va a pasar? Va a poner la madera encendida en nuestras vestiduras y se va a encender. Y vamos a estar desnudos delante de Él. No vamos a tener que presentar delante de Él para darle la honra y la gloria. Como sacerdotes tenemos que tener mucho cuidado. Este templo es santo. Tenemos que estar velando sobre Él para no caer en pecado. Tenemos que estar activamente haciendo lo que nuestro Dios y nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos. Porque Él va a venir
el día y la hora que no pensamos, y si no estamos haciendo lo que Él dijo, vamos a sufrir pérdida. Amén. Amén. Gloria a Dios.